kiosco. Pues vamos con este primer tema. ¿Qué está pasando con el campo de golf allá en Huatulco, Oaxaca, Tangolunda? Bueno, pues de acuerdo al empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego, hubo una acción arbitraria, indebida, pero ya Presidencia va respondiendo claramente este tema que no es un asunto menor. A ver, plantea el presidente varios asuntos que debemos de tomar en cuenta. Dice, este campo de golf nunca ha sido propiedad privada, nunca ha sido del empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego, es territorio de todos, es patrimonio de la nación y se tenía una concesión que de acuerdo al gobierno federal venció. Grupo Salinas dice que todavía tenía una prórroga. López Obrador aclara que incluso pues no da por válido ese documento de una supuesta prórroga y que quien firmó esa prórroga, ese funcionario, incluso tiene una denuncia en su contra. Y que Fonatur ha tenido esta política de ir, de alguna manera, desincorporando los terrenos. Algunos están fraccionados y los ha vendido. A Grupo Salinas, de acuerdo a lo que dice el presidente, se le dio la oportunidad de comprar este campo de golf a más de 400 millones de pesos. Grupo Salinas no lo quiso comprar porque tenía la concesión. Y dice López Obrador que era un mal negocio para el gobierno, que recibía prácticamente nada por esta concesión. Y se optó por hacerlo área natural protegida y eso ayuda también a que se tenga una playa pública. Es la explicación que da el presidente López Obrador, bajo también la premisa de que no hay nada personal en contra del empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Porque hay ahora pues una polémica sobre un campo de golf en Huatulco y existía o existe este campo de golf que se le había dado en concesión a Ricardo Salinas Pliego. Se vence la concesión y entonces pues nosotros planteamos, igual que aquí, vamos a vender el campo de golf y se hizo el avalúo. Pues se les planteó, cómprenlo, porque nosotros vamos a usar esos 420 millones de pesos para entregar uniformes escolares a todos los niños de Oaxaca. Entonces dijeron, no lo compramos. Y lo que hicieron fue que recurrieron a un mecanismo legal. Entonces, ¿qué hicimos? ¿O hacia dónde nos llevaron? Pues a que se decretó que el campo de golf iba a ser una área natural protegida. A pesar de que se emitió el decreto, se llevó a unas personas ayer, violando el decreto. Entonces se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público. Entonces se hizo pues todo un escándalo de que se está actuando de manera arbitraria. No, nosotros no queremos la confrontación. Lo único que queremos es que se terminen en México los privilegios. Es que ayer en algunos medios se habló de una toma por parte de la Guardia Nacional y pues no puede haber una toma porque estamos hablando ya de un patrimonio nacional. El Parque Nacional Tangolunda, ahí está en Santa María, Huatulco, Oaxaca. Ahí vemos el club de golf. Insiste el presidente, no es propiedad privada. También vamos a observar el decreto que emitió la Secretaría de Gobernación. Ahí está. Y bueno, pues este es el andamiaje jurídico que soporta la decisión de Presidencia de la República. Ahí está lo que el presidente ha dicho. Nosotros no tenemos nada personal, pero garantizamos los bienes del pueblo. Soy el presidente de México. Y a propósito de
esto que ha sido público, porque hubo una decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar un tema de solo una empresa, Total Play, estamos hablando de un crédito fiscal. Bueno, se explica en específico sobre Total Play, pero dice el presidente López Obrador, de entrada no tenemos nada personal en contra de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca y de otras empresas, pero los grandes empresarios han entendido que hay que pagar impuestos y ha puesto el ejemplo de Walmart, de incluso Televisa, de algunos otros corporativos que antes no pagaban impuestos. Hay una polémica porque una empresa de Ricardo Salinas Pliego tuvo un descuento por una resolución de los ministros de la Suprema Corte y no se ha entendido bien qué fue lo que se decidió. Invitamos al director del SAT y también invitamos a la procuradora fiscal que nos acompaña para que nos expliquen. Yo quiero dejar de manifiesto que no hay nada personal. Nosotros no estamos peleados con nadie, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Sí defendemos los intereses de la mayoría del pueblo, porque para eso nos eligieron. Y destacar que Antonio Martínez Dagnino habló sobre los resultados de la auditoría 2014 a Total Play. ¿Quién es Antonio Martínez? Es el jefe del SAT. Dice, se resolvió en específico en torno a ese asunto de Total Play, pero las empresas de Ricardo Benjamín Salinas Pliego deben unos 30,000 millones de pesos en impuestos. Hay otro caso que ya está en manos de un tribunal colegiado, que regresó a un tribunal colegiado. En ese sentido también habla la procuradora fiscal y hace un llamado a los magistrados a que ya definan. Y hablan ambos de supuestas prácticas que estarían dentro de la ilegalidad porque se buscaban exenciones fiscales a través de maniobras, de estrategias para evadir impuestos. Y hoy es 2024 y seguimos platicando de este tema, cuando la empresa ya utilizó pérdidas fiscales y no pagó impuestos. El SAT observó desde el inicio que ésta no contaba con la información adecuada y completa que debía respaldar su operación, principalmente en sus gastos. En el transcurso de la auditoría, el SAT tuvo comunicación constante con el contribuyente y durante más de un año, esta no pudo justificar la información que acreditara que los gastos fueran indispensables para el negocio. La empresa reportaba 1.4 veces más de gastos que los ingresos totales que había obtenido. Sus gastos eran excesivos y al menos en 6 rubros no les fue posible probar que se hubieran realizado para que la operación natural del negocio funcionara. Cuando el SAT concluyó la auditoría, esos 6 rubros de gastos que acabo de mencionar, no fue posible que se restaran al monto que debía pagar de impuestos y se le comunicó en el año de 2015, un año después del inicio de la auditoría, que debía realizar el pago de impuestos sobre la renta. La empresa no estuvo de acuerdo con tener que pagar lo que se detectó como adeudo y se fue a un litigio desde el año de 2015. Así que lo correcto es que el contribuyente realice la corrección por más de 1.500 millones de pesos que incorrectamente declaró como pérdida fiscal. Fue hasta 2022 que la Suprema Corte decidió su atracción y quedó asignado este asunto al ministro Luis María Aguilar Morales, quien hasta 2024 presentó a sus pares un par de proyectos de resolución. La empresa debatía 6 rubros por los que el SAT le informó que debía pagar impuestos sobre la renta por el año 2011. Y el resultado de la Corte fue, en realidad,
confirmar que se tuvo la razón por el SAT al haberle cobrado 5 de los 6 rubros que la empresa se negaba a pagar, y solamente por uno de los rubros en litigio fue por el que se determinó como justificable, aunque la Corte considerara que uno de esos 6 puntos fue objeto de comprobación por parte de la empresa, también confirmó que esta empresa omitió pagar impuestos por 5 rubros más, reitero, y los hizo pasar por pérdidas y reportó ganancias menores. Consideramos que este suceso, lejos de ser una ganancia para el contribuyente, lo dejó al descubierto una vez más. Es evidente que la empresa no ha cumplido con el pago de sus impuestos y que aplicó el mismo esquema que se ha encontrado en diversas empresas del grupo. Aprovechamos esta oportunidad para pedir con respeto y firmeza a los magistrados que tienen en sus manos todos estos asuntos para que los resuelvan con prontitud, pues estos altos montos de contribuciones son recursos del Estado y en consecuencia son recursos del pueblo. Es, señores magistrados, una obligación compartida de todas y todos contribuir cumpliendo con la ley y la justicia, la expeditez de la justicia, y se dé paso al desarrollo de nuestro país. Es dinero del pueblo y debe servir al pueblo. Negárselo no solo es irresponsable, sino perverso. Retrasar su cobro sin fundamento sería complicidad, sería una injusticia. Les pedimos, por favor, que resuelvan lo antes posible estos asuntos.